Las campanas de la Catedral de Gloucester repicaban con solemnidad mientras la bruma matutina se elevaba sobre el río Severn. Rosalind Dreadhaven observaba por la ventana de la pequeña mansión que había sido su hogar durante los últimos 20 años. Su padre, el respetado médico Edward Dreadhaven, había fallecido apenas 3 meses atrás, dejándola en una situación precaria que empeoraba día con día. «Señorita Dreadhaven, ha llegado correspondencia para usted», anunció Marta, la única criada que permanecía a su servicio. Rosalind tomó la carta con manos temblorosas. El sello pertenecía a los Hollowmere, una de las familias más influyentes de Gloucestershire. Con el corazón acelerado rompió el lacre y desplegó el papel. «¿Malas noticias, señorita?», preguntó Marta al notar la palidez que invadía el rostro de su ama. «El duque Benedict Hollowmere solicita una audiencia conmigo esta tarde», respondió Rosalind, incapaz de comprender por qué un hombre de semejante posición querría verla. A sus 25 años, Rosalind era consciente de que la sociedad la consideraba una solterona. Aunque poseía una belleza serena, con ojos del color de la miel y cabello castaño que solía llevar recogido en un moño sencillo, su dedicación al cuidado de su padre enfermo había limitado sus oportunidades de encontrar marido. Las deudas se acumulaban y los rumores crecían en el pequeño pueblo. Algunos decían que el doctor Dreadhaven había malgastado su fortuna en experimentos fallidos. Otros, más crueles, sugerían que Rosalind tendría que vender su virtud para sobrevivir. A las 4 en punto, el elegante carruaje de los Hollowmere se detuvo frente a la casa. Rosalind alisó su vestido más presentable, aunque sabía que parecería humilde ante un hombre acostumbrado a la opulencia. El duque Benedict Hollowmere entró con paso firme. Era más joven de lo que ella esperaba. Apenas rebasaba los 30 años. Su semblante serio estaba enmarcado por cabello negro como el ébano, y sus ojos, de un azul profundo como el mar en tormenta, la estudiaban con intensidad. «Señorita Dreadhaven, agradezco que me reciba», dijo con voz grave y melodiosa. «El honor es mío, Su Excelencia», respondió ella, haciendo una reverencia perfecta. «¿A qué debo el privilegio de su visita?» Benedict Hollowmere no era hombre de rodeos. «Vengo a hacerle una propuesta de matrimonio». Rosalind sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Debía haber escuchado mal. «Disculpe, comprendo su sorpresa», continuó él paseándose por la estancia con las manos entrelazadas a la espalda. «No nos conocemos personalmente, pero su padre atendió al mío en sus últimos días. Habló de usted con gran admiración. Mi padre nunca mencionó...» «El duque de Hollowmere era un hombre reservado», la interrumpió. «Como yo». Rosalind observó al hombre frente a ella. Su porte aristocrático y su evidente riqueza contrastaban con la modestia de su salón. ¿Por qué un duque querría casarse con la hija empobrecida de un médico? «Con todo respeto, Su Excelencia, no comprendo sus motivos». Benedict Hollowmere suspiró y por un instante Rosalind creyó ver vulnerabilidad en aquellos ojos profundos. «Seré sincero, señorita Dreadhaven. Necesito una esposa y usted necesita protección. Los rumores sobre su situación se han extendido y temo que pronto su reputación será irrecuperable». El rostro de Rosalind se encendió de vergüenza, así que él también había escuchado las habladurías. «¿Me ofrece matrimonio por caridad entonces?», preguntó con un deje de amargura. «Le ofrezco un acuerdo mutuamente beneficioso», corrigió él. «Usted obtendrá seguridad financiera y posición social. Yo obtendré una esposa respetable que pueda administrar mis propiedades mientras atiendo mis negocios en el extranjero». «¿No desea una esposa por... afecto?», se atrevió a preguntar. Una sonrisa fugaz cruzó el rostro del duque. «El afecto puede crecer con el tiempo, señorita Dreadhaven. Por ahora le ofrezco respeto y lealtad». «¿Es eso tan poco?». Rosalind contempló su situación. Las deudas aumentaban. Marta no había recibido su salario en semanas, y los rumores ya habían comenzado a manchar su nombre. ¿Qué alternativas tenía? «¿Cuándo desearía que se celebrara la boda?», preguntó finalmente. «Este domingo. Partiremos inmediatamente después hacia Hollowmere Hall, apenas 4 días». Rosalind asintió lentamente. «Acepto su propuesta, Su Excelencia». Benedict Hollowmere hizo una leve inclinación de cabeza. «Enviaré a mi ama de llaves mañana con modistas. Se ocupará de todo lo necesario». Cuando el duque se marchó, Rosalind permaneció inmóvil en el centro de la estancia. Acababa de comprometerse con un completo desconocido. Los días pasaron en un torbellino de preparativos.
La señora Hughes, el ama de llaves de Hollowmere Hall, resultó ser una mujer eficiente, aunque distante. Trajo consigo a las mejores modistas de Gloucester, quienes trabajaron día y noche para confeccionar un ajuar digno de una duquesa. «El duque es reservado pero justo», comentó la señora Hughes mientras supervisaba las pruebas del vestido de novia. «Si logra ganarse su confianza, señorita Dreadhaven, encontrará en él un buen esposo». «¿Conoce bien a su excelencia?», preguntó Rosalind, intrigada. «Lo vi crecer. No ha tenido una vida fácil a pesar de su posición». Antes de que Rosalind pudiera indagar más, la modista la pinchó con un alfiler y la conversación quedó olvidada. El domingo llegó con un cielo sorprendentemente despejado para Gloucester en esa época del año. La pequeña capilla cerca de su casa acogió una ceremonia discreta a la que solo asistieron los sirvientes esenciales de ambas casas. Benedict Hollowmere permanecía serio mientras intercambiaban votos. Al colocarle el anillo, Rosalind notó una leve cicatriz que recorría la palma de su mano. El duque captó su mirada y cerró el puño instintivamente. «Ahora eres la duquesa de Hollowmere», murmuró cuando el sacerdote los declaró marido y mujer. En el carruaje que los llevaría a Hollowmere Hall, el silencio se volvió opresivo. Rosalind contemplaba el paisaje cambiante, preguntándose si había cometido un terrible error. «Sé que este matrimonio no es lo que soñaste», dijo Benedict de pronto, sorprendiéndola, «pero te prometo que nunca te faltará nada material y que siempre serás tratada con respeto». «Le agradezco, su excelencia», respondió ella con formalidad. «Benedict, por favor, estamos casados». «Benedict», repitió Rosalind, encontrando extraña la familiaridad. «Yo también prometo cumplir con mis deberes como esposa y duquesa». Algo parecido a decepción cruzó el rostro de Benedict, pero desapareció tan rápido que Rosalind pensó haberlo imaginado. Hollowmere Hall apareció en el horizonte como una imponente estructura de piedra gris. Rodeada de jardines meticulosamente cuidados y bosques ancestrales, la mansión parecía sacada de un cuento, majestuosa y ligeramente intimidante. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Benedict cuando el carruaje se detuvo frente a la entrada principal. Una fila de sirvientes los esperaba. La señora Hughes los presentó uno a uno, pero Rosalind apenas registró sus nombres, abrumada por la grandeza de la propiedad y la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. «La cena se servirá a las 7», anunció Benedict. «La señora Hughes te mostrará tus aposentos para que puedas descansar del viaje». Con una inclinación de cabeza, el duque se retiró, dejando a Rosalind preguntándose cómo sería realmente su vida como duquesa de Hollowmere y si algún día existiría algo más que un acuerdo pragmático entre ellos. Lo que no sabía era que pronto una fiebre misteriosa pondría a prueba los límites de su peculiar matrimonio, revelando secretos ocultos tras los muros de piedra de Hollowmere Hall y despertando sentimientos que ninguno de los dos había anticipado. La primera semana en Hollowmere Hall transcurrió como un sueño nebuloso para Rosalind. Las habitaciones interminables, los pasillos serpenteantes y los jardines extensos constituían un laberinto que apenas comenzaba a descifrar. Su esposo, mientras tanto, permanecía distante, ocupado con asuntos que nunca compartía. Durante las cenas intercambiaban apenas lo necesario, comentarios sobre el clima, la administración de la propiedad y los compromisos sociales venideros. Benedict se mostraba cortés pero reservado, como si un muro invisible los separara. Una tarde, mientras exploraba la biblioteca, Rosalind encontró un retrato oculto tras unas cortinas pesadas. Una mujer joven y hermosa, con ojos idénticos a los de Benedict, miraba al espectador con expresión melancólica. «Ella era mi madre, la duquesa Eleanor». La voz de Benedict la sobresaltó. «Falleció cuando yo tenía 12 años». Rosalind se giró para encontrarse con su esposo a pocos pasos de distancia. «Se parece mucho a ti», observó ella, buscando un tema de conversación, especialmente en la mirada. Una sombra cruzó el rostro de Benedict. «Eso dicen», respondió secamente. «Mi padre ordenó ocultar todos sus retratos después de su muerte. Este es el único que conservé». «¿Por qué lo ocultaría?», preguntó Rosalind, arrepintiéndose inmediatamente de su indiscreción. Para su sorpresa, Benedict no se mostró ofendido. «Mi padre era un hombre complejo», respondió acercándose al retrato. No soportaba recordar lo que había perdido. Algo en su tono sugería una historia más profunda, pero antes de que Rosalind pudiera indagar, Benedict cambió abruptamente de tema. «Mañana recibiremos la visita del conde y la condesa de Briarwood. Son influyentes en la región
y esperan conocer a la nueva duquesa. No estoy segura de estar preparada, confesó Rosalind, sintiendo el peso de su nueva posición. Apenas conozco las expectativas de la alta sociedad. Benedict la observó con expresión indescifrable. Solo sé tú misma, Rosalind. Te elegí por una razón. ¿Para callar los rumores?, respondió ella sin poder contenerse. El silencio que siguió resultó opresivo. Finalmente Benedict suspiró. Entre otras razones, admitió. Tu padre hablaba de tu inteligencia y compasión. Dijo que eras capaz de ver más allá de las apariencias. Antes de que Rosalind pudiera responder, Benedict se excusó y la dejó sola con el retrato de su madre, y más preguntas que respuestas. La visita de los Briarwood resultó ser una prueba de fuego. La condesa, una mujer de gestos afilados como su lengua, escudriñaba cada rincón de Hollowmere Hall con ojos críticos, mientras interrogaba sutilmente a Rosalind sobre su linaje. «Es fascinante cómo el destino nos lleva por caminos inesperados», comentó la condesa durante el té. «De hija de un médico rural a duquesa de Hollowmere. Casi parece un cuento de hadas. O una tragedia griega, dependiendo de cómo termine», añadió el conde con una risa que pretendía ser jovial, pero sonaba maliciosa. Benedict, que había permanecido silencioso, intervino con voz firme. «Me considero afortunado de haber encontrado en Rosalind no solo una esposa, sino una compañera digna del título que ahora ostenta». La defensa inesperada de Benedict dejó a Rosalind momentáneamente sin palabras. Recomponiéndose, dirigió la conversación hacia temas menos personales, demostrando conocimientos sobre literatura y música que sorprendieron a los presentes. Cuando los Briarwood finalmente se marcharon, Benedict se acercó a ella en el vestíbulo. «Lo has manejado admirablemente», dijo con lo que parecía ser orgullo genuino. «La condesa es conocida por destrozar reputaciones con un simple comentario». «¿Por qué nos desprecian tanto?», preguntó Rosalind. «Parecía que buscaban cualquier motivo para humillarnos». Benedict guardó silencio un momento, como considerando si compartir un secreto. «Mi padre tuvo desacuerdos significativos con el conde, cuestiones de tierras y antiguas rivalidades. Esperaban que nuestro matrimonio fuera una fuente de escándalo que debilitara la posición de los Hollowmere. Y en cambio, encontraron a una pareja aparentemente bien avenida», completó Rosalind. Una sonrisa fugaz iluminó el rostro normalmente serio de Benedict. «Exactamente», confirmó. «Tu presencia aquí ha frustrado muchos planes maliciosos, Rosalind». Aquel pequeño momento de complicidad sembró una semilla de esperanza en el corazón de Rosalind. Quizás, con el tiempo, podrían construir algo más que un acuerdo pragmático. Los días siguientes trajeron un sutil cambio. Benedict comenzó a cenar más temprano para poder conversar con ella. Le mostró partes de la propiedad que no había visitado y hasta la invitó a revisar juntos las cuentas de la finca. «Mi padre solía decir que administrar una casa es como diagnosticar a un paciente», comentó Rosalind mientras examinaban los libros de contabilidad. «Se necesita atención a los detalles y una visión del conjunto». «Perspectiva interesante», respondió Benedict, observándola con renovado interés. «Veo que heredaste su agudeza mental». Una tarde lluviosa, mientras compartían té en la biblioteca, Benedict finalmente habló sobre su partida inminente. «Debo viajar a Londres por asuntos comerciales», anunció. «Estaré ausente aproximadamente 2 semanas». Rosalind sintió una punzada de decepción que la sorprendió por su intensidad. «Comprendo. ¿Cuándo partes?» «En 3 días», respondió él estudiando su reacción. «La señora Hughes y el mayordomo te asistirán en todo lo necesario. No te preocupes», aseguró ella, esforzándose por sonar despreocupada. «Me ocuparé de que todo funcione correctamente en tu ausencia». Benedict asintió, pero parecía querer decir algo más. Finalmente se levantó y se acercó a la ventana, observando la lluvia que golpeaba los cristales. «Hay algo que deberías saber antes de mi partida», dijo con voz grave. «En el ala oeste hay habitaciones que permanecen cerradas. Te agradecería que respetaras su privacidad». Rosalind sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué ocultaba Benedict en aquellas habitaciones? «Por supuesto», respondió, aunque la curiosidad ya había comenzado a crecer en su interior. La mañana de la partida de Benedict amaneció con una niebla espesa que envolvía Hollowmere Hall como un manto fantasmal. Desde la ventana de su habitación, Rosalind observaba cómo los sirvientes cargaban el equipaje en el carruaje. Benedict se detuvo antes de subir y levantó la mirada hacia su ventana. Sus ojos se encontraron brevemente antes de que él inclinara la cabeza en señal de despedida
y desapareciera en el interior del vehículo. Los días sin Benedict resultaron extrañamente solitarios. Rosalind se sumergió en la administración de la propiedad, revisando inventarios, supervisando reparaciones menores y conociendo mejor a los sirvientes. La señora Hughes, inicialmente distante, comenzaba a mostrar un respeto cauteloso hacia la nueva duquesa. Su excelencia nunca había confiado a nadie la administración de Hollowmere Hall, comentó una tarde mientras revisaban el menú semanal. Ni siquiera a su padre. ¿Por qué crees que confía en mí?, preguntó Rosalind. La señora Hughes la miró con expresión evaluadora. Quizás porque ve en usted algo que los demás no apreciaron. Aquella noche, mientras recorría los pasillos antes de retirarse a descansar, Rosalind se encontró frente a la puerta que conducía al ala oeste. La prohibición de Benedict resonaba en su mente, pero la curiosidad resultaba casi irresistible. ¿Qué secretos guardaba su esposo? ¿Por qué tanta reserva respecto a aquellas habitaciones? Con la mano en el picaporte, Rosalind finalmente se detuvo. No traicionaría la confianza que Benedict comenzaba a depositar en ella. Respetaría su privacidad, al menos por ahora. 10 días después de la partida de Benedict, una carta llegó anunciando su regreso anticipado. Rosalind se sorprendió a sí misma sonriendo al leer la misiva. ¿Acaso empezaba a sentir algo por aquel hombre enigmático? Sin embargo, la felicidad duró poco. Esa misma noche, mientras cenaba sola en el comedor, el mayordomo entró con expresión alarmada. «Su excelencia ha regresado, mi señora», anunció, «pero me temo que no se encuentra bien». Rosalind se levantó de inmediato. «¿Qué ha sucedido?» «Ha contraído una fiebre durante el viaje. Está muy débil y delira». El corazón de Rosalind se aceleró. Sin pensarlo 2 veces, siguió al mayordomo hasta la entrada principal, donde varios sirvientes ayudaban a un Benedict casi inconsciente a bajar del carruaje. Su rostro, normalmente pálido, ahora ardía con un rubor febril. Sus ojos, brillantes y desenfocados, apenas la reconocieron cuando se acercó. «Llévenlo a su habitación», ordenó Rosalind, asumiendo instintivamente el control. «Necesito agua fría, paños limpios y que alguien vaya inmediatamente a buscar al médico del pueblo». Mientras los sirvientes obedecían sus instrucciones, Rosalind acompañó a Benedict hasta su dormitorio. Era la primera vez que entraba allí, pero no había tiempo para observar detalles. «Rosalind», murmuró Benedict entre delirios, «lo siento, debería habértelo dicho». «Shh, descansa», lo tranquilizó ella, colocando un paño húmedo sobre su frente ardiente. «El médico vendrá pronto». Benedict intentó incorporarse, pero la debilidad lo venció. El ala oeste susurró antes de caer en un sueño intranquilo. Rosalind permaneció a su lado, cambiando los paños y observando con creciente preocupación cómo la fiebre aumentaba. Cuando el médico finalmente llegó, su diagnóstico resultó alarmante. «Es una fiebre maligna que afecta a muchos viajeros que regresan de Londres», explicó. «Los próximos días serán cruciales. Si la fiebre no cede en una semana, me temo que Su Excelencia podría no sobrevivir». La noche se extendió como un manto de incertidumbre sobre Hollowmere Hall. Rosalind permanecía junto al lecho de Benedict, observando cada respiración trabajosa, cada movimiento inquieto bajo las sábanas empapadas de sudor. El médico había dejado indicaciones precisas y un frasco de láudano para calmar los delirios más intensos. «Debe descansar también, mi señora», insistió la señora Hughes cuando el reloj marcó la medianoche. «La fiebre no cederá de inmediato y usted necesitará fuerzas para los días venideros». «Prefiero quedarme», respondió Rosalind con firmeza, «al menos hasta que la fiebre disminuya un poco». La señora Hughes la observó con una mezcla de respeto y preocupación antes de retirarse, prometiendo regresar al amanecer para relevarla. Sola con Benedict, Rosalind reflexionó sobre los extraños giros que había dado su vida. Apenas un mes atrás era la hija empobrecida de un médico, enfrentando un futuro incierto. Ahora era duquesa, responsable no solo de una vasta propiedad, sino también de la vida del hombre, que por razones aún no del todo claras, había decidido convertirla en su esposa. «Eleanor, perdóname», murmuró Benedict en su delirio, aferrándose a la mano de Rosalind con una fuerza sorprendente. «No lo sabía. Juro que no lo sabía». Rosalind se estremeció al escuchar el nombre de la difunta madre de Benedict. ¿Qué secretos atormentaban a su esposo? ¿Qué culpa cargaba relacionada con Eleanor? «Tranquilo», susurró,
acariciando suavemente la frente ardiente de Benedict. «Estás a salvo». Sus palabras parecieron calmarlo momentáneamente. Rosalind aprovechó para cambiar nuevamente los paños húmedos, notando por primera vez una cicatriz profunda que recorría el hombro izquierdo de su esposo, continuando por su pecho. No parecía una herida de guerra o un accidente común. Al amanecer, la fiebre había disminuido ligeramente, permitiendo a Benedict descansar con mayor tranquilidad. Rosalind, exhausta pero determinada, rechazó nuevamente la oferta de la señora Hughes de tomar su lugar. «Al menos permítame traerle el desayuno aquí», insistió el ama de llaves. Rosalind asintió agradecida. Mientras esperaba, observó la habitación de Benedict con mayor atención. Era un espacio austero para un duque, con pocos adornos personales. Sobre la mesita de noche, un pequeño retrato en miniatura mostraba a una niña de unos 10 años, con rizos oscuros y sonrisa traviesa. El segundo día transcurrió entre momentos de esperanza y desesperación. La fiebre fluctuaba, subiendo peligrosamente al atardecer, para luego ceder parcialmente durante la madrugada. El médico, que regresó por la tarde, mostró preocupación ante la persistencia de los síntomas. «He visto casos similares en Londres», explicó mientras examinaba a Benedict. «Algunos mejoran súbitamente al cuarto o quinto día. Otros». No necesitó terminar la frase. Rosalind comprendió la gravedad de la situación. «¿Hay algo más que podamos hacer?», preguntó, recordando los conocimientos médicos que había adquirido ayudando a su padre. El médico pareció considerar su pregunta con mayor seriedad de la esperada. «Su padre era el doctor Dreadhaven, ¿verdad?». Cuando Rosalind asintió, continuó. «Él desarrolló un método para reducir fiebres persistentes utilizando compresas de hierbas específicas. Algunos colegas lo ridiculizaron, pero yo vi resultados favorables. El extracto de sauce y menta», recordó Rosalind, «con infusión de tilo para administrar por vía oral». El médico asintió, impresionado. «Exactamente. Si podemos conseguir los ingredientes». «Tenemos sauce en los jardines de Hollowmere», intervino la señora Hughes, que había escuchado la conversación. «Y la menta crece abundante junto al invernadero. El tilo podríamos obtenerlo del boticario del pueblo». Rosalind sintió una chispa de esperanza. «Prepararemos el remedio de mi padre», decidió con determinación. Mientras la señora Hughes organizaba la recolección de las hierbas necesarias, Rosalind permaneció junto a Benedict, hablándole suavemente, aunque dudaba que pudiera escucharla. «Debes resistir», le decía mientras refrescaba su rostro. «Hay muchas preguntas que aún no has respondido, muchos secretos que no has revelado. No puedes marcharte así, dejándome con este misterio». Para su sorpresa, los párpados de Benedict temblaron y sus ojos se abrieron brevemente, enfocándola con una claridad momentánea. «Rosalind», murmuró con voz ronca, «¿estás aquí?». «Por supuesto que estoy aquí», respondió ella, intentando ocultar su emoción. «Soy tu esposa, ¿recuerdas?». Una débil sonrisa curvó los labios resecos de Benedict. «Mi esposa», repitió antes de que sus ojos volvieran a cerrarse, vencidos por el agotamiento. Aquel breve momento de lucidez renovó las energías de Rosalind. Trabajó incansablemente con la señora Hughes, preparando las compresas medicadas según las instrucciones que recordaba de su padre. El olor penetrante de las hierbas machacadas inundó la habitación mientras aplicaban el remedio sobre la frente, el pecho y las extremidades de Benedict. La noche del tercer día resultó especialmente difícil. La fiebre alcanzó su punto máximo, provocando convulsiones que requirieron la fuerza combinada del mayordomo y 2 lacayos para mantener a Benedict en la cama. «Quizás deberíamos considerar el ala oeste», sugirió la señora Hughes en un susurro apenas audible cuando lograron controlar la situación. Rosalind la miró perpleja. «¿Qué hay en el ala oeste que podría ayudarnos?». La señora Hughes pareció arrepentirse inmediatamente de su comentario. «Nada, mi señora, hablé sin pensar». Pero Rosalind no estaba dispuesta a dejar pasar aquella información. «Si existe algo que pueda salvar a mi esposo, necesito saberlo. Ahora». El ama de llaves dudó visiblemente, dividida entre la lealtad a Benedict y la urgencia de la situación. «Su excelencia me prohibió mencionarlo», respondió finalmente. «Pero dadas las circunstancias, en el ala oeste se encuentra el laboratorio del anterior duque. El padre de su excelencia experimentaba con remedios no convencionales. Algunos decían que rozaba la alquimia». Rosalind recordó las palabras delirantes de Benedict sobre su madre. «¿Estos experimentos están relacionados con la muerte de la duquesa Eleanor?». La palidez repentina de la señora Hughes
confirmó su sospecha. No me corresponde revelar esa historia, mi señora. Mi esposo podría morir, señora Hughes, insistió Rosalind con firmeza. Cualquier conocimiento, cualquier remedio que pudiera salvarlo, debe ser considerado. Tras un largo momento de vacilación, la señora Hughes extrajo una llave de entre sus ropas. Esta abre la puerta principal del ala oeste, explicó entregándosela con evidente reticencia. El laboratorio se encuentra al final del pasillo, pero debo advertirle, mi señora, que lo que encuentre allí podría alterar su percepción de los Hollowmere para siempre. Con la llave firmemente apretada en su mano, Rosalind se dirigió hacia el ala prohibida mientras la señora Hughes permanecía con Benedict. El pasillo que conducía a aquella sección de la mansión estaba pobremente iluminado, como si la propia casa quisiera mantener ocultos sus secretos. La llave giró con dificultad en la cerradura oxidada. La puerta se abrió con un chirrido siniestro, revelando un corredor amplio cubierto de polvo y telarañas. A diferencia del resto de Hollowmere Hall, esta sección parecía abandonada desde hacía años. Rosalind avanzó cautelosamente, sosteniendo en alto un candelabro. Las paredes estaban decoradas con retratos antiguos de miembros de la familia Hollowmere, todos con aquellos mismos ojos azules penetrantes que caracterizaban a Benedict. Al final del pasillo, tal como había indicado la señora Hughes, encontró una puerta más robusta que las demás, reforzada con bandas de hierro. No tenía cerradura visible, pero al acercar la mano, Rosalind descubrió un mecanismo oculto que cedió bajo su presión. El laboratorio del antiguo duque superó todas sus expectativas. Era una estancia amplia, con estanterías repletas de frascos etiquetados meticulosamente, instrumentos científicos dispuestos sobre largas mesas de trabajo y diarios encuadernados en cuero, alineados cronológicamente. En el centro de la habitación, una mesa de operaciones ocupaba un lugar prominente, iluminada por un tragaluz estratégicamente colocado en el techo. Junto a ella, un armario de cristal contenía instrumentos quirúrgicos que Rosalind reconoció como similares a los que su padre había utilizado. Con manos temblorosas, tomó uno de los diarios más recientes y comenzó a hojearlo. La caligrafía precisa y metódica relataba experimentos sobre la prolongación de la vida humana y la reversión del deterioro físico. Fórmulas químicas complejas y diagramas anatómicos detallados acompañaban las entradas. A medida que avanzaba en la lectura, el horror crecía en su interior. El duque anterior había estado obsesionado con la inmortalidad, utilizando métodos cada vez más extremos en su búsqueda. Y su esposa, la duquesa Eleanor, había sido su sujeto de experimentación final. Las últimas entradas describían un elixir supuestamente revolucionario, destilado a partir de compuestos raros y procedimientos alquímicos antiguos. El duque, convencido de haber encontrado la cura para la enfermedad degenerativa que afectaba a su esposa, le había administrado la sustancia sin las pruebas adecuadas. Eleanor Hollowmere había muerto horas después, sufriendo síntomas idénticos a los que ahora padecía Benedict. Rosalind dejó caer el diario, horrorizada ante la revelación. ¿Acaso Benedict había encontrado y consumido accidentalmente el mismo elixir que mató a su madre, o alguien lo había envenenado deliberadamente? Entre los frascos polvorientos, uno llamó su atención. Contenía un líquido azul brillante y estaba etiquetado como Antídoto Eleanor. Con pulso firme, Rosalind lo tomó junto con el diario que detallaba su composición. El tiempo se agotaba. Si sus sospechas eran correctas, Benedict no sufría una fiebre común, sino los efectos de un veneno experimental creado por su propio padre. Y su única esperanza de supervivencia podría estar en ese frasco azul que ahora sostenía entre sus manos temblorosas. Rosalind regresó apresuradamente a la habitación de Benedict, con el frasco azul firmemente sujeto en una mano y el diario bajo el brazo. La señora Hughes levantó la mirada alarmada cuando la vio entrar con el rostro pálido, pero decidido. «¿Lo encontró?», preguntó el ama de llaves, reconociendo inmediatamente el frasco. «¿Sabías sobre esto?». Rosalind no pudo evitar que la acusación se filtrara en su voz. «¿Sabías que no era una fiebre común?». La señora Hughes bajó la mirada hacia Benedict, que se agitaba nuevamente en sueños intranquilos. «Tenía sospechas cuando vi la mancha azulada en su muñeca», confesó. «Es el mismo síntoma que presentó la duquesa Eleanor antes de morir», completó Rosalind. «¿Por qué no me lo dijiste antes?».
El duque actual prohibió mencionar cualquier cosa relacionada con los experimentos de su padre, y sin certeza no quería causar más angustia. Rosalind respiró profundamente, controlando su frustración. No había tiempo para reproches. Según el diario, este antídoto fue desarrollado demasiado tarde para salvar a la duquesa, explicó mostrando el frasco azul. Pero podría funcionar para Benedict si actuamos rápido. Necesito prepararlo correctamente. Durante la siguiente hora, Rosalind trabajó meticulosamente siguiendo las instrucciones del diario. Sus manos, entrenadas durante años asistiendo a su padre, combinaron el antídoto con otras sustancias para diluirlo adecuadamente. La señora Hughes la observaba con asombro creciente. «Tiene el don de su padre», comentó mientras Rosalind calculaba las proporciones exactas. El doctor Dreadhaven era respetado incluso por el duque anterior, a pesar de sus diferencias metodológicas. «¿Mi padre conocía estos experimentos?», preguntó Rosalind, sorprendida. «Los desaprobaba enérgicamente», respondió la señora Hughes. «Fue una de las razones por las que dejó de visitar Hollowmere Hall. Dijo que el duque había cruzado límites que ningún hombre debería traspasar». Esta revelación iluminó para Rosalind otro aspecto del rompecabezas. Quizás Benedict la había elegido no solo por su reputación o situación, sino también por su conexión con el doctor Dreadhaven, un hombre cuya integridad había respetado incluso su padre. Cuando la mezcla estuvo lista, Rosalind se acercó a Benedict. Su estado había empeorado. La respiración era superficial y entrecortada, y la mancha azulada se había extendido desde la muñeca hasta el antebrazo. «Debemos incorporarlo», indicó Rosalind. «Necesito que beba esto en pequeños sorbos». Entre la señora Hughes y ella, lograron elevar a Benedict lo suficiente para administrarle la primera dosis del antídoto. El líquido, ahora de un tono turquesa translúcido, desapareció entre los labios agrietados del duque. «Ahora solo podemos esperar», murmuró Rosalind, acomodando nuevamente a su esposo entre las almohadas. Las horas siguientes transcurrieron en tensa vigilancia. Cada 30 minutos, Rosalind administraba otra cucharada del antídoto, observando atentamente cualquier cambio. Al principio no hubo señales visibles de mejoría. La fiebre persistía y la respiración de Benedict continuaba siendo preocupantemente irregular. «¿Y si ya es demasiado tarde?», susurró Rosalind cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, más para sí misma que para la señora Hughes. «Debe tener fe, mi señora», respondió el ama de llaves. «Su excelencia siempre ha sido un luchador». Al amanecer del cuarto día, cuando el agotamiento comenzaba a vencer a Rosalind, sucedió el primer cambio significativo. La mancha azulada comenzó a desvanecerse, retrocediendo lentamente hacia la muñeca de Benedict. Su respiración, aunque todavía débil, se volvió más profunda y rítmica. «Está funcionando», exclamó Rosalind, con lágrimas de alivio deslizándose por sus mejillas. «El antídoto está neutralizando el veneno». A mediodía, la fiebre había descendido considerablemente. El médico, que regresó para su visita diaria, no ocultó su asombro ante la mejoría. «Es notable», comentó mientras examinaba a Benedict. «Ayer habría apostado que no sobreviviría la noche. ¿Qué remedio utilizaron?». Rosalind intercambió una mirada con la señora Hughes. «Una variación del método de mi padre», respondió vagamente, «adaptado a las circunstancias específicas». El médico asintió, aceptando la explicación sin más preguntas. «Continúen con el tratamiento actual», recomendó. «La crisis parece haber pasado, pero la recuperación será gradual». Esa tarde, mientras Rosalind finalmente accedía a descansar unas horas, Benedict despertó por primera vez con plena lucidez. La señora Hughes envió inmediatamente a una doncella a buscar a la duquesa. Rosalind llegó apresuradamente con el cabello suelto y evidentes signos de agotamiento en su rostro. Al ver a Benedict incorporado entre las almohadas, con los ojos claros y atentos, sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. «Has regresado», dijo simplemente, acercándose a la cama. Benedict la observó con una intensidad que la hizo ruborizar. «Gracias a ti», respondió con voz débil pero firme. «La señora Hughes me ha contado que no te separaste de mi lado en ningún momento». «Era mi deber como tu esposa», intentó explicar Rosalind, repentinamente consciente de su apariencia desaliñada. «Ambos sabemos que va más allá del deber», replicó Benedict, extendiendo su mano hacia ella. «Podrías haberte limitado a los cuidados básicos
especialmente considerando las circunstancias de nuestro matrimonio. Rosalind tomó su mano, notando que ya no ardía con la fiebre. La señora Hughes también me ha informado sobre tu visita al ala oeste, continuó Benedict, su expresión volviéndose más seria, y sobre el antídoto. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Rosalind temió haber traicionado la confianza de su esposo al desobedecer su prohibición, pero se mantuvo firme. No me arrepiento, declaró. Era la única manera de salvarte. Para su sorpresa, Benedict apretó suavemente su mano. Te debo la vida, Rosalind, y te debo también una explicación. Durante la siguiente hora, con pausas ocasionales cuando el agotamiento lo vencía, Benedict reveló la historia completa. Su padre, el anterior duque de Hollowmere, había desarrollado una obsesión con prolongar la vida humana tras diagnosticarle a su esposa Eleanor una enfermedad degenerativa incurable. Mi madre empeoraba día tras día, explicó Benedict con voz cargada de tristeza. Mi padre, desesperado, comenzó a experimentar con sustancias cada vez más peligrosas. Combinaba conocimientos científicos modernos con textos alquímicos antiguos. El duque anterior había creado finalmente un elixir experimental que prometía detener e incluso revertir la degeneración celular. Convencido de su eficacia, se lo administró a Eleanor sin informarle completamente de los riesgos. Murió en cuestión de días, con síntomas idénticos a los que yo experimenté, continuó Benedict. Mi padre, consumido por la culpa, desarrolló el antídoto demasiado tarde. Pasó sus últimos años aislado en ese laboratorio, perfeccionando la fórmula que ya no podía salvar a mi madre. Rosalind escuchaba con creciente horror y compasión. ¿Cómo entraste en contacto con el elixir?, preguntó finalmente. Benedict cerró los ojos brevemente. No fue accidental, como quizás hayas supuesto, confesó. Recibí una carta anónima en Londres informándome que se había descubierto un documento crucial relacionado con la investigación de mi padre. La carta me citaba en una dirección apartada. Al llegar al lugar, Benedict había sido atacado por un hombre enmascarado que le forzó a beber un líquido extraño antes de huir. Reconocí el sabor amargo y el ardor inmediato, explicó. Mi padre me había mostrado una vez el elixir, advirtiéndome que nunca lo tocara. Sabía exactamente lo que me habían administrado. ¿Por eso regresaste anticipadamente?, preguntó Rosalind. Sabías que estabas envenenado. Sabía que moriría si no encontraba el antídoto, confirmó Benedict. Pero la fiebre me golpeó más rápido de lo que esperaba. Apenas logré llegar a Hollowmere Hall antes de perder el conocimiento. ¿Tienes alguna idea de quién podría haber querido envenenarte?, preguntó Rosalind, aunque una sospecha comenzaba a formarse en su mente. Benedict la miró significativamente. Los Briarwood, respondió. El conde siempre codició las tierras de Hollowmere. Con mi muerte, y sin un heredero, gran parte de la propiedad habría pasado a manos de su familia debido a un antiguo acuerdo legal. Por eso te casaste conmigo tan precipitadamente, comprendió Rosalind, no solo para callar los rumores sobre mi situación, sino para asegurar la sucesión de Hollowmere. Una sombra de culpabilidad cruzó el rostro de Benedict. Ese fue mi motivo inicial, admitió. Necesitaba una esposa rápidamente, y tu padre te había descrito como una mujer inteligente y compasiva. Parecías la elección perfecta para mis propósitos. Rosalind intentó ocultar el dolor que le causaron estas palabras. Comprendo, dijo retirando su mano. Un acuerdo pragmático, como dijiste desde el principio. Benedict se incorporó con esfuerzo, alcanzando nuevamente la mano de Rosalind. Lo que comenzó como pragmatismo ha evolucionado en algo mucho más profundo, declaró con intensidad. Estos días en que has luchado por mi vida, arriesgándote a explorar el ala oeste, preparando el antídoto, has demostrado más lealtad y coraje que cualquier persona que haya conocido. Sus ojos, ahora claros y penetrantes, se fijaron en los de ella. Si me das la oportunidad, me gustaría construir un matrimonio real contigo, Rosalind, no basado en la necesidad o la conveniencia, sino en el respeto mutuo y con el tiempo quizás en algo más. Rosalind sintió que su corazón se aceleraba. Durante los días de enfermedad de Benedict, sus sentimientos habían evolucionado desde la obligación inicial hasta una preocupación genuina y profunda. ¿Podría transformarse eventualmente en amor? También deseo eso, respondió con sinceridad. Pero primero debemos ocuparnos de los Briarwood. No permitiré que queden impunes después de intentar asesinarte. Benedict sonrió, y por primera vez desde que Rosalind lo conocía,
La sonrisa alcanzó sus ojos. «Ya tengo un plan para eso», aseguró. «Pero necesitaré tu ayuda». 2 semanas después, completamente recuperado gracias a los cuidados constantes de Rosalind, Benedict organizó un baile en Hollowmere Hall. Toda la aristocracia local fue invitada, incluidos los Briarwood, que no podían rechazar la invitación sin levantar sospechas. La gran sala de baile, cerrada durante años, resplandecía con cientos de velas. Rosalind, ataviada con un elegante vestido azul que hacía juego con los ojos de su esposo, recibía a los invitados con gracia y dignidad. Cuando los Briarwood hicieron su entrada, el conde no pudo ocultar su sorpresa al ver a Benedict completamente recuperado. «Su excelencia», saludó intentando mantener la compostura. «Es un alivio verlo tan saludable». Circulaban rumores sobre una enfermedad grave. «Los rumores a veces exageran, conde», respondió Benedict con una sonrisa calculada. «Afortunadamente, mi esposa posee conocimientos médicos excepcionales, heredados de su padre, el doctor Dreadhaven». El conde palideció visiblemente. «¿Dreadhaven?», repitió. «No sabía que existía esa conexión». «Oh, sí», intervino Rosalind con dulzura. «Mi padre era particularmente experto en venenos y sus antídotos, un conocimiento que ha resultado invaluable recientemente». La condesa de Briarwood, notando la tensión creciente, intentó alejarse discretamente, pero Benedict la detuvo con un gesto. «Antes de que comience el baile», anunció en voz alta, captando la atención de todos los presentes, «me gustaría compartir 2 noticias importantes». El salón se sumió en un silencio expectante. «Primero, hemos descubierto documentos que prueban la manipulación del acuerdo legal entre las familias Hollowmere y Briarwood», declaró Benedict. «Dichos documentos han sido enviados al Tribunal Real junto con evidencia de un reciente intento de envenenamiento contra mi persona». Un murmullo de asombro recorrió la sala. El conde Briarwood, lívido, comenzó a balbucear una negativa. «Segundo», continuó Benedict, tomando la mano de Rosalind con orgullo, «mi esposa y yo esperamos nuestro primer hijo para la primavera, el futuro heredero de Hollowmere». Esta noticia, que Rosalind había compartido con Benedict apenas esa mañana, provocó una ronda de aplausos y felicitaciones sinceras. Los Briarwood, aprovechando la distracción, intentaron escabullirse hacia la salida, solo para encontrarse con 2 oficiales de justicia que los esperaban en el vestíbulo. Esa noche, mientras los últimos invitados se retiraban y la música cesaba, Benedict condujo a Rosalind hacia los jardines iluminados por la luna llena. El aire otoñal era fresco, pero el calor entre ellos bastaba para mantener alejado el frío. «Has transformado Hollowmere Hall», dijo Benedict, contemplando la mansión que ahora parecía vibrar con nueva vida. «Y me has transformado a mí también». Rosalind sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo. «Nos transformamos mutuamente», respondió. «Lo que comenzó como un acuerdo para callar rumores se ha convertido en algo mucho más profundo. Cuando la fiebre me consumía», confesó Benedict, «tu voz era mi ancla a este mundo. Tus palabras me dieron la fuerza para luchar y regresar». Bajo el cielo estrellado, sus labios se encontraron en un beso que sellaba no solo su unión, sino también la promesa de un futuro construido sobre la verdad, el respeto y un amor que había florecido en las circunstancias más inesperadas. Los 6 días de fiebre que habían amenazado con separar para siempre a Benedict y Rosalind se convertirían, con el paso del tiempo, en apenas un capítulo de su larga historia juntos. Una historia que comenzó con rumores que callar, pero que continuaría con verdades que compartir y un legado de honor que restaurar para las futuras generaciones de los Hollowmere. El resplandor del amanecer se filtraba por los ventanales de la biblioteca Bodleian, mientras Beatrice Draywind pasaba sus delicados dedos por los lomos de antiguos libros. Oxford, con sus torres de piedra y calles empedradas, despertaba lentamente aquella fresca mañana de 1857. Beatrice, hija del respetado profesor de literatura William Draywind, había encontrado en los libros un refugio desde su niñez. Su inteligencia brillante y su espíritu independiente la habían convertido en una anomalía encantadora entre las jóvenes de sociedad. A sus 23 años, su compromiso con el duque Luther Ashmere había causado revuelo en los círculos sociales de Oxford. «Señorita Draywind, no debería estar aquí tan temprano», murmuró el viejo bibliotecario con una sonrisa afectuosa. «Faltan apenas 2 semanas para su boda. Debería estar ocupada con los preparativos.
No entre estos polvorientos volúmenes, señor Collins. Usted sabe que estos polvorientos volúmenes son mi verdadero hogar, respondió ella con una sonrisa que iluminaba sus ojos color avellana. Además, la duquesa madre se ha apoderado por completo de los preparativos. Parece que lo único que requiere de mí es mi presencia en el altar. El bibliotecario asintió con complicidad. La boda entre Beatriz y el duque Luther Ashmere era el acontecimiento social más esperado de la temporada. El duque, con sus vastas propiedades y su linaje impecable, había elegido a la hija de un académico como futura esposa, desafiando las expectativas de la aristocracia. Beatriz se tomó un libro de astronomía y se sentó junto a la ventana. Las horas pasaron mientras ella se sumergía en constelaciones y teorías celestiales. El reloj de la torre marcó las 11 cuando decidió regresar a casa. Al salir, la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre las calles de Oxford. Bajo el resguardo de su paraguas, Beatriz caminaba absorta en sus pensamientos, cuando escuchó una voz familiar proveniente del callejón junto a la librería Blackwell's. Se detuvo en seco. Era Luther. «Te aseguro que todo está arreglado», decía él con tono confidencial. «Una vez que nos casemos y tenga acceso a las investigaciones de su padre, podremos proceder con nuestro plan. El viejo Dreywind no sospecha nada». «¿Y qué hay de la chica?», preguntó una voz femenina que Beatriz reconoció como la de Eleonora Hardwicke, la ambiciosa hija del decano. «¿No te causará problemas?». La risa de Luther fue como un puñal en el corazón de Beatriz. «Beatriz es tan ingenua como brillante. Está tan enamorada que no ve más allá de mis atenciones. Después de la boda, estará demasiado ocupada aprendiendo a ser duquesa para notar lo que sucede en el estudio de su padre». «Eres verdaderamente despiadado, Luther», respondió Eleonora con admiración en su voz. «Por eso te amo». El sonido de un beso fue suficiente para que Beatriz sintiera que el mundo se desmoronaba a sus pies. Se alejó con pasos silenciosos, su mente funcionando a toda velocidad mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Al llegar a su casa, una elegante residencia cerca de Christchurch, se encerró en su habitación. Las palabras de Luther resonaban en su cabeza como un eco tortuoso. Las investigaciones de su padre, el reconocido profesor William Dreywind, habían revolucionado el campo de la física aplicada. Sus teorías sobre la energía térmica podrían transformar la industria inglesa si se aplicaban correctamente. Ahora todo tenía sentido. El repentino interés de Luther en ella durante la fiesta de Navidad del año anterior, sus frecuentes preguntas sobre el trabajo de su padre, su insistencia en conocer el estudio donde el profesor guardaba sus manuscritos más valiosos. «¡Qué tonta he sido!», susurró Beatriz mientras se quitaba el anillo de compromiso, un majestuoso zafiro rodeado de diamantes. Lo colocó sobre su escritorio y se sentó frente al espejo, observando su reflejo con determinación renovada. No sería la víctima en esta historia. No permitiría que Luther Ashmere la utilizara para sus ambiciones. «Beatriz, ¿estás ahí, querida?». La voz de su padre interrumpió sus pensamientos. «Ha llegado una carta de la mansión Ashmere». «Enseguida bajo, padre», respondió secándose las lágrimas. El profesor Dreywind esperaba en el estudio, sosteniendo un sobre sellado con el emblema de la familia Ashmere. Su rostro amable, enmarcado por una barba canosa, reflejaba el orgullo que sentía por el próximo matrimonio de su hija. «La duquesa madre solicita tu presencia mañana para la prueba final del vestido», dijo, entregándole la carta. «Parece que todo avanza según lo planeado». Beatriz se tomó la carta con manos temblorosas. Su padre no merecía ser víctima de la traición de Luther. Debía protegerlo, proteger su trabajo, pero necesitaba tiempo para pensar en una estrategia. «¿Estás bien, hija?», preguntó el profesor, notando su palidez. «Pareces preocupada». «Solo estoy un poco cansada, padre», mintió ella con una sonrisa forzada. «Creo que los nervios de la boda comienzan a afectarme». Esa noche, mientras la lluvia golpeaba contra los cristales de su ventana, Beatrice tomó una decisión. No cancelaría la boda, al menos no todavía. Necesitaba descubrir exactamente qué planeaban Luther y Eleonora. Necesitaba evidencia. Con determinación, escribió una nota breve y la selló. Llamó a Marta, su doncella de confianza. «Necesito que entregues esto a primera hora de la mañana», le dijo entregándole el sobre. «Es de suma importancia y debe ser discreto». Marta asintió con complicidad. «¿Debo esperar respuesta, señorita?». «No será necesario»,
respondió Beatrice. Y Marta, nadie debe saber de esto, especialmente mi padre o cualquier persona relacionada con el duque. Cuando Marta se retiró, Beatrice se acercó a la ventana y observó la ciudad dormida bajo la lluvia. Las torres de Oxford se alzaban como centinelas silenciosos en la noche. En algún lugar, Luther Ashmere probablemente celebraba su ingenioso plan sin saber que Beatrice había descubierto su traición. «Disfruta tu sensación de victoria mientras puedas, querido duque», susurró ella, con una determinación que nunca antes había sentido. «Porque lo que haré después sorprenderá a todos, especialmente a ti». El reloj de la catedral marcó la medianoche, mientras Beatrice comenzaba a trazar su plan. La dulce e ingenua prometida del duque había desaparecido, y en su lugar emergía una mujer decidida a defender lo que era importante para ella. Oxford nunca había visto algo así, pero pronto sería testigo de cómo una mujer común desafiaba el poder de un duque traidor. Y así, mientras la lluvia continuaba su rítmico golpeteo contra los cristales, el primer acto de esta inesperada historia comenzaba a desarrollarse en las calles empedradas de Oxford, en aquel distante año de 1857. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta interior de Beatrice. Se presentó en la mansión Ashmere para la prueba de su vestido de novia, manteniendo una sonrisa perfecta, mientras la duquesa madre, una mujer severa de rostro anguloso, supervisaba cada detalle. «Endereza la espalda, querida», ordenó la duquesa, rodeando a Beatrice como un halcón. Una duquesa nunca se encorva, ni siquiera cuando está sola. «Sí, su gracia», respondió Beatrice con una docilidad que ocultaba sus verdaderas intenciones. El vestido, un magnífico diseño de seda marfil con encajes traídos especialmente de Bruselas, era indudablemente hermoso. Mientras las costureras ajustaban los últimos detalles, Beatrice observaba su reflejo con una extraña sensación de desapego, como si estuviera contemplando a una desconocida. «Ah, Luther», exclamó de repente la duquesa madre, «no deberías estar aquí. Es de mala suerte ver a la novia en su vestido antes de la boda». El duque Luther Ashmere había entrado al salón con su habitual aire de autoridad. Alto y de porte aristocrático, con ojos azules penetrantes y cabello negro perfectamente peinado, era la viva imagen de la nobleza inglesa. «Tonterías, madre», respondió él con una sonrisa encantadora. «Solo quería asegurarme de que mi futura esposa esté siendo bien atendida». Sus ojos se encontraron con los de Beatrice a través del espejo. Ella sostuvo su mirada con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma. «Estás radiante, querida», dijo Luther, acercándose para besar su mano. «Serás la novia más hermosa que Oxford haya visto jamás». «Es muy amable, su excelencia», respondió Beatrice, sintiendo un escalofrío de repulsión ante su toque. «Espero estar a la altura de sus expectativas». «Siempre lo estás», murmuró él, y por un momento Beatrice casi pudo creer que sus palabras eran sinceras. Después de la prueba, mientras las costureras guardaban cuidadosamente el vestido, Luther invitó a Beatrice a dar un paseo por los jardines de la mansión. Bajo la atenta mirada de la servidumbre, caminaron entre rosales perfectamente cuidados. «He estado pensando», comenzó Luther casualmente, «que después de la boda podrías ayudarme a organizar los papeles de tu padre. Me ha comentado que sus investigaciones están en cierto desorden». «¿Mi padre te habló de sus investigaciones?», preguntó Beatrice con fingida inocencia. «Brevemente», respondió Luther, evitando su mirada. «Mencionó algo sobre un nuevo método para incrementar la eficiencia de las máquinas de vapor. Suena fascinante. Mi padre es un hombre brillante», dijo ella con genuino orgullo. «Sus teorías podrían revolucionar la industria si caen en las manos adecuadas». Luther apretó ligeramente su mano. «Y no hay manos más adecuadas que las de la familia Ashmere, querida. Tenemos conexiones con las principales fábricas del país». «Por supuesto», asintió Beatriz. «Es una fortuna que nuestras familias se unan, ¿no crees?». Algo en su tono debió alertar a Luther, porque la miró con intensidad antes de responder. «Una fortuna, sin duda. Nuestro matrimonio beneficiará a ambas familias». Al despedirse, Luther la besó suavemente en la mejilla. «Hasta la cena de ensayo, mi bella prometida». Beatriz mantuvo la compostura hasta que el carruaje de los Dreywind se alejó de la mansión Ashmere. Solo entonces permitió que su rostro reflejara la determinación que ardía en su interior. Al llegar a casa, encontró una respuesta a la nota que había enviado temprano esa mañana. El destinatario, James Sullivan, era el editor del Oxford Chronicle
y un viejo amigo de la familia Draywind. La nota confirmaba su reunión para esa tarde en el jardín botánico. Beatrice se cambió rápidamente, optando por un vestido sencillo de paseo. Le informó a su padre que visitaría a una amiga y se dirigió al lugar acordado. James Sullivan la esperaba junto a un antiguo roble. Era un hombre de unos 40 años, con una barba rojiza y ojos perspicaces que habían desentrañado más de un escándalo en la ciudad universitaria. «Señorita Draywind», saludó con una inclinación. Su nota sonaba urgente. «Lo es, señor Sullivan», respondió ella, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. «Necesito su ayuda para desenmascarar una conspiración». Durante la siguiente hora, Beatrice le relató lo que había descubierto, omitiendo únicamente sus sentimientos heridos. Esto no se trataba de un corazón roto, sino de proteger el legado de su padre. «Es una acusación seria», dijo finalmente Sullivan, acariciándose la barba. «El duque Ashmere es un hombre poderoso. Necesitaremos evidencia sólida». «La conseguiré», afirmó Beatrice con determinación. «Pero necesito tiempo y su promesa de que publicará la historia cuando llegue el momento». «Tiene mi palabra», aseguró él. «Pero sea cautelosa, señorita Draywind. Los hombres como el duque no reaccionan bien cuando se ven acorralados». Esa noche, durante la cena, el profesor Draywind notó el silencio inusual de su hija. «¿Te sientes bien, Beatrice?», preguntó con preocupación. «Has estado distraída desde ayer». Ella sonrió intentando tranquilizarlo. «Estoy bien, padre. Solo pensaba en todo lo que cambiará después de la boda». «Luther es un buen hombre», dijo el profesor con convicción. «Estará a la altura de tu inteligencia y espíritu, que es todo lo que un padre puede pedir para su hija». Beatrice sintió una punzada de culpa. Su padre no merecía verse envuelto en este engaño. «Padre, ¿alguna vez te ha preguntado Luther sobre tus investigaciones?». El profesor pareció sorprendido por la pregunta. «Naturalmente. Muestra un interés genuino en mi trabajo, aunque confieso que no esperaba que un duque se interesara por los detalles técnicos de la termodinámica». «¿Y le has mostrado tus manuscritos más recientes?». «Aún no», respondió él frunciendo el ceño. «Aunque mencionó que le gustaría revisarlos después de la boda. Dijo algo sobre posibles inversores en Londres». Beatrice asintió, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Al menos los documentos más valiosos seguían a salvo, pero era evidente que Luther planeaba acceder a ellos pronto. Los días siguientes transcurrieron en una extraña dualidad para Beatrice. Por un lado, continuaba con los preparativos de la boda, sonriendo y asintiendo a todo lo que la duquesa madre sugería. Por otro, trabajaba meticulosamente en su plan. Una tarde, mientras Luther visitaba al profesor Draywind en su estudio, Beatrice aprovechó para deslizarse en la biblioteca de la mansión Ashmere, donde sabía que el duque guardaba su correspondencia personal. Con manos temblorosas pero decididas, examinó varios documentos hasta encontrar lo que buscaba. Cartas de un industrial de Manchester, Sir Henry Blackwood, discutiendo la adquisición de las teorías del profesor Draywind y los beneficios financieros que obtendrían. «Una vez que tengamos los planos y cálculos, podremos implementar los cambios en nuestras fábricas antes que nadie», decía una de las cartas. «El matrimonio con la hija del profesor es un movimiento brillante de su parte, Ashmere. Asegúrese de que la joven no sospeche nada hasta que tengamos lo que necesitamos». Beatrice copió rápidamente los pasajes más incriminatorios y volvió a colocar las cartas en su lugar. La evidencia era clara. Luther planeaba robar las investigaciones de su padre para beneficio propio y de sus socios industriales. La víspera de la cena de ensayo, Beatrice se reunió nuevamente con James Sullivan en una pequeña posada a las afueras de Oxford. «Esto es más grave de lo que pensábamos», dijo el editor después de leer las copias de las cartas. «No se trata solo del duque. Hay intereses poderosos detrás de todo esto». «¿Publicará la historia?», insistió Beatrice. Sullivan la miró con admiración mezclada con preocupación. «Lo haré, pero debemos ser estratégicos. Si actuamos demasiado pronto, el duque podría encontrar la manera de silenciarnos». Juntos elaboraron un plan. La historia se publicaría la mañana de la boda, cuando todos los invitados ya estuvieran en Oxford, incluyendo Sir Henry Blackwood y otros conspiradores. El escándalo sería imposible de contener. «¿Está segura de esto, señorita Draywind?», preguntó finalmente Sullivan. «Una vez que la historia salga a la luz, no habrá vuelta atrás. Mi reputación importa menos que la verdad», respondió ella con firmeza.
No permitiré que utilicen a mi padre y su trabajo para enriquecerse a costa de otros. Mientras regresaba a casa, Beatrice sentía una extraña calma. El camino que había elegido era arriesgado, pero era el correcto. Oxford pronto sería testigo de cómo una joven aparentemente dócil desafiaba al poder establecido por defender lo que era justo. El escenario estaba preparado. Los actores, listos para el siguiente acto de esta inesperada obra. Y Beatrice Drywind, la supuesta víctima de esta historia, estaba a punto de convertirse en su heroína más improbable. La mansión Ashmere resplandecía bajo la luz de cientos de velas aquella noche. Carruajes elegantes descendían por el camino empedrado, trayendo a la élite de Oxford y Londres para la cena de ensayo, el evento que precedía a la gran boda del año. Los jardines habían sido decorados con farolillos que parecían estrellas suspendidas entre los árboles, creando una atmósfera casi mágica. Beatrice llegó del brazo de su padre, quien lucía excepcionalmente elegante en su traje formal. Ella había elegido un vestido de color azul profundo que resaltaba la palidez de su piel y el brillo determinado de sus ojos. Su cabello, recogido en un elaborado peinado, estaba adornado con pequeñas perlas que habían pertenecido a su difunta madre. «Luces espléndida, hija», susurró el profesor Drywind mientras subían los escalones de mármol hacia la entrada. «Tu madre estaría tan orgullosa». Beatrice apretó suavemente su brazo, sintiendo una punzada de culpa. Su padre no tenía idea de lo que sucedería en menos de 24 horas. «Gracias, padre. Solo espero estar haciendo lo correcto». «¿Cómo podría no ser correcto? Te casarás con un hombre que te ama y respeta tu intelecto. Es todo lo que siempre he deseado para ti». Antes de que Beatrice pudiera responder, fueron recibidos por Luther, impecable en su traje de gala. Sus ojos brillaron de apreciación al ver a Beatrice, y por un momento fugaz, ella se preguntó si había una parte de él que realmente sentía algo por ella. «Profesor Drywind, Beatrice», saludó besando la mano de ella con galantería. «Son los invitados de honor esta noche». El gran salón de la mansión estaba lleno de miembros de la aristocracia y académicos distinguidos. Beatrice reconoció a Sir Henry Blackwood, el industrial mencionado en las cartas, conversando animadamente con varios caballeros cerca de la chimenea. Era un hombre corpulento con una barba espesa y ojos calculadores que la examinaron con interés cuando Luther los presentó. «Así que esta es la brillante hija del profesor Drywind», comentó Blackwood, besando su mano con demasiada familiaridad. Luther no exageraba sobre su belleza. «Es usted muy amable, Sir Henry», respondió Beatrice con una sonrisa estudiada. «Mi prometido tiende a ser generoso en sus descripciones». «No en este caso, se lo aseguro», intervino Luther, colocando una mano posesiva en la espalda de Beatrice. «Pero no solo es hermosa, también posee un intelecto admirable, herencia de su padre, sin duda», asintió Blackwood, dirigiéndose al profesor. «He seguido sus publicaciones con gran interés, profesor. Sus teorías sobre la eficiencia térmica podrían transformar nuestras fábricas». «Me honra su interés», respondió el profesor complacido, «aunque temo que mis colegas más tradicionales consideran mis ideas demasiado revolucionarias». «El progreso siempre enfrenta resistencia», comentó Blackwood con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Afortunadamente, hombres como el duque y yo sabemos reconocer el valor cuando lo vemos». La conversación continuó mientras los invitados se dirigían al comedor, una estancia majestuosa donde una mesa interminable resplandecía bajo candelabros de cristal. Beatrice fue colocada junto a Luther, con su padre frente a ellos y la duquesa madre presidiendo desde el extremo de la mesa. Durante la cena, Beatrice observó cuidadosamente las interacciones entre Luther y Blackwood, notando sus miradas cómplices y conversaciones susurradas cuando creían que nadie prestaba atención. También notó a Eleonora Hardwicke, sentada al otro lado del salón, lanzando miradas disimuladas hacia Luther. Llevaba un vestido escarlata demasiado atrevido para la ocasión, claramente diseñado para llamar la atención. Entre el segundo y tercer plato, Luther se inclinó hacia Beatrice. «Estás inusualmente callada esta noche, querida. ¿Te sientes bien?» «Perfectamente», respondió ella, sosteniendo su mirada. «Solo estoy absorbiendo todo. Después de todo, mañana mi vida cambiará para siempre. Para mejor, te lo aseguro», dijo él cubriendo su mano con la suya. «Como duquesa Ashmere tendrás un poder y una posición que pocas mujeres pueden soñar. Podrás hacer tanto bien». «¿Es ese tu interés principal? ¿Hacer el bien?»,
preguntó ella con fingida inocencia. Una sombra cruzó el rostro de Luther antes de que su sonrisa encantadora volviera a aparecer. Por supuesto, junto con hacerte feliz, naturalmente. Al final de la cena, el profesor Drywin se puso de pie para ofrecer un brindis. Su rostro resplandecía de orgullo mientras levantaba su copa. Por mi querida Beatriz y el noble hombre que ha elegido como esposo, dijo con voz emocionada. Que su unión esté llena de amor, respeto y descubrimientos compartidos. No podría confiar a mi hija y su futuro a mejores manos que las tuyas, Luther. Los invitados aplaudieron con entusiasmo mientras Luther agradecía con un gesto elegante. Solo Beatriz notó cómo Eleonora abandonaba discretamente el comedor, visiblemente molesta. Después del brindis, mientras los invitados se dispersaban para el entretenimiento posterior a la cena, Beatriz se excusó para tomar un poco de aire. En realidad, siguió a Eleonora hasta una terraza parcialmente oculta por enredaderas. Debe ser difícil, dijo Beatrice, haciendo que Eleonora se sobresaltara. Ver al hombre que amas prepararse para casarse con otra. Eleonora se giró, sus ojos brillantes de furia y sorpresa. No sé de qué estás hablando. Por favor, ahorremos las pretensiones, respondió Beatriz con calma. Los vi a ti y a Luther en el callejón junto a Blackwell's. Lo escuché todo. El rostro de Eleonora palideció. ¿Qué piensas hacer? Eso depende, dijo Beatriz acercándose a ella. ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar por Luther? ¿Tu reputación? ¿Tu futuro? Lo amo, declaró Eleonora con una mezcla de desafío y desesperación. Y él me ama a mí. Tú solo eres un medio para conseguir las investigaciones de tu padre. Lo sé, asintió Beatrice, sorprendiendo a la otra mujer. La pregunta es, ¿qué harás cuando todo esto salga a la luz? ¿Seguirás a su lado cuando su nombre sea sinónimo de deshonra? Eleonora la miró con incredulidad. ¿De qué hablas? Nadie te creería si intentaras acusar al duque de Ashmere. No necesito que me crean solo a mí, respondió Beatriz, sacando de su bolsillo una copia doblada de las cartas incriminatorias. Tengo pruebas, y mañana todo Oxford sabrá la verdad. El color abandonó completamente el rostro de Eleonora mientras leía las copias. Esto arruinará a Luther. Se lo ha ganado, dijo Beatriz con firmeza. La pregunta es, ¿mereces tú compartir su caída? Porque te aseguro que él no dudará en negarlo todo y sacrificarte si es necesario para salvarse. Dejó a Eleonora en la terraza, temblando con las copias en la mano. Beatriz sabía que había sembrado la semilla de la duda, un elemento crucial de su plan. Al regresar al salón, se encontró cara a cara con Sir Henry Blackwood, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y suspicacia. «Una noche perfecta para una futura duquesa», comentó él, ofreciéndole una copa de champán que ella rechazó educadamente. «Cada momento tiene su propósito, Sir Henry», respondió Beatrice, «incluso aquellos que parecen insignificantes». Blackwood entrecerró los ojos. «Es usted una joven intrigante, señorita Drywin, más de lo que Luther había indicado. La gente tiende a ver lo que espera ver», dijo ella con una sonrisa enigmática. «Es una curiosa limitación del intelecto humano, ¿no cree?» Antes de que Blackwood pudiera responder, Luther se unió a ellos, colocando un brazo posesivo alrededor de la cintura de Beatriz. «Veo que están conociéndose mejor. Excelente. Sir Henry será un visitante frecuente después de nuestra boda». «Eso esperaba», dijo Beatriz, sosteniendo la mirada de Blackwood. «Hay tanto que podríamos discutir». Cuando la velada finalmente llegó a su fin, Luther acompañó a Beatrice y al profesor Drywin hasta su carruaje. Mientras su padre se adelantaba, Luther tomó las manos de Beatrice entre las suyas. «Mañana a esta hora serás mi duquesa», murmuró, sus ojos brillantes en la penumbra. «Todo lo que he planeado finalmente se realizará». «En efecto», asintió Beatrice, manteniendo su rostro sereno a pesar del tumulto interior. «Mañana veremos el resultado de todos nuestros planes». Luther besó suavemente sus labios, un gesto que una vez habría hecho temblar su corazón, pero que ahora solo reforzaba su determinación. «Hasta mañana, mi amor». «Hasta mañana», respondió ella, sabiendo que sería una despedida definitiva. Durante el viaje de regreso, el profesor Drywin habló entusiasmado sobre la velada, ajeno al silencio contemplativo de su hija. Al llegar a casa, Beatriz abrazó a su padre con fuerza inusitada. «Te quiero, padre», dijo con voz ahogada. «Pase lo que pase mañana,
Nunca olvides cuánto te admiro y respeto. El profesor la miró con sorpresa. ¿Qué podría pasar mañana excepto que mi hija se convierta en duquesa? La vida está llena de sorpresas, respondió ella con una sonrisa triste, especialmente en vísperas de grandes cambios. Esa noche, mientras Oxford dormía bajo un cielo estrellado, Beatrice escribió 2 cartas. Una para su padre, explicando sus acciones y pidiéndole perdón por el escándalo que se avecinaba. Otra para James Sullivan, confirmando que el plan seguía en pie. Mañana, cuando el reloj de Christchurch marcara las 10, hora prevista para la ceremonia, el Oxford Chronicle publicaría su edición especial con un titular que sacudiría los cimientos de la sociedad. Duque de Ashmere implicado en conspiración para robar investigaciones científicas. Y mientras la noche avanzaba hacia el amanecer, Beatrice Dreywind esperaba, como la calma antes de la tormenta, preparada para enfrentar las consecuencias de su valiente decisión. El amanecer del día de la boda llegó con una claridad extraordinaria. Los rayos del sol atravesaban las vidrieras de colores en la habitación de Beatrice, proyectando un arco iris sobre las paredes mientras ella observaba el vestido de novia cuidadosamente dispuesto sobre un maniquí. El reloj de la repisa marcaba las 7 de la mañana. En 3 horas exactamente, debería estar caminando hacia el altar de la catedral de Christchurch. Marta entró silenciosamente, llevando una bandeja con té y panecillos recién horneados. «Buenos días, señorita. El gran día ha llegado». «Así es, Marta», respondió Beatrice, aceptando la taza de té con una sonrisa serena. «¿Has entregado la carta al señor Sullivan como te pedí?» «Sí, señorita. Personalmente, antes del amanecer», confirmó la doncella. «También he preparado todo según sus instrucciones. El carruaje estará listo en el momento indicado». Beatrice asintió, agradecida por la lealtad de Marta, quien había sido su confidente desde la infancia. «¿Mi padre está despierto?» «El profesor lleva horas en su estudio. Dice que está demasiado emocionado para dormir». Un nudo se formó en la garganta de Beatrice. De todas las consecuencias que enfrentaría hoy, la desilusión de su padre era la que más temía, pero era un precio necesario para proteger su trabajo y su legado. A las 8 comenzaron los preparativos. Marta la ayudó a bañarse con agua perfumada con lavanda y a ponerse las diversas capas de ropa interior que precedían al vestido. Mientras tanto, los primeros ejemplares del Oxford Chronicle comenzaban a distribuirse por la ciudad. A las 8:30, un golpe urgente en la puerta principal interrumpió los preparativos. Beatrice escuchó voces alteradas en el piso inferior y luego pasos apresurados subiendo la escalera. Su padre irrumpió en la habitación, sosteniendo un periódico en sus manos temblorosas. «Beatrice, ¿qué significa esto?», preguntó, con el rostro pálido por la conmoción. La primera página del Oxford Chronicle mostraba un titular en grandes letras negras, exactamente como Beatrice había previsto. «Duque de Ashmere, implicado en conspiración para robar investigaciones científicas». Debajo, un artículo detallaba el plan de Luther y sus asociados, incluyendo extractos de las cartas incriminatorias. «Significa que tu futuro yerno planeaba robarte, padre», respondió Beatrice con voz firme pero compasiva. «Su único interés en mí era obtener acceso a tus investigaciones para beneficio propio y de sus socios industriales». El profesor Dreywind se desplomó en una silla cercana, visiblemente abrumado. ¿Cómo descubriste esto?» Beatrice le relató todo. La conversación que había escuchado entre Luther y Eleonora, su investigación posterior, las cartas encontradas en la biblioteca del duque, su colaboración con James Sullivan. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente su padre. «Porque te habría partido el corazón», respondió ella, arrodillándose frente a él, «y porque necesitábamos evidencia irrefutable antes de acusar a alguien tan poderoso como el duque de Ashmere». Un silencio pesado llenó la habitación mientras el profesor asimilaba la verdad. Finalmente, tomó las manos de su hija entre las suyas. «Siempre supe que eras extraordinaria, Beatrice, pero tu valentía supera incluso a tu inteligencia». Lágrimas de alivio brotaron de los ojos de Beatrice. El apoyo de su padre significaba más que cualquier posición social que pudiera haber ganado como duquesa. «La ceremonia está programada para las 10», dijo ella, poniéndose de pie. «Para entonces, toda Oxford conocerá la verdad. Pero hay algo más que debo hacer antes». A las 9 de la mañana, mientras el escándalo se extendía como fuego por la ciudad, un carruaje se detuvo frente a la mansión Ashmere. Beatrice descendió,
no con su vestido de novia, sino con un sencillo vestido azul oscuro. El mayordomo, claramente confundido por su presencia, la condujo hasta el estudio de Luther, donde el duque paseaba frenéticamente mientras varios hombres, incluido Sir Henry Blackwood, discutían acaloradamente. «¡Tú!», exclamó Luther al verla, su rostro contorsionado por la furia. «¿Cómo te atreves a venir aquí después de lo que has hecho? Creo que la pregunta es ¿cómo te atreviste tú a utilizarme para robar a mi padre?», respondió Beatrice con calma glacial, cerrando la puerta tras ella. «Vine a ver tu cara cuando todo tu elaborado plan se desmoronara». Luther avanzó hacia ella amenazadoramente, pero Blackwood lo detuvo. «Contrólate, Ashmere. Una escena solo empeorará nuestra situación». «¿Nuestra situación?». Luther soltó una risa amarga. «Estamos arruinados. El artículo menciona a todos los involucrados. Mi nombre, el tuyo, los nombres de cada inversionista. Precisamente por eso vine», intervino Beatriz, dirigiéndose a todos los presentes, para ofrecerles una salida. Los hombres la miraron con una mezcla de incredulidad y desconfianza. Beatrice extrajo un documento de su bolso y lo colocó sobre el escritorio. «Este es un acuerdo que he redactado con la ayuda del abogado de mi padre», explicó. «Si lo firman, mi padre establecerá una sociedad legítima con ustedes para desarrollar y aplicar sus teorías en la industria. Cada parte recibirá una compensación justa por su contribución». «¿Por qué haríamos eso ahora?», preguntó Blackwood con suspicacia. «El daño ya está hecho». «Porque tengo una segunda edición preparada», respondió Beatrice mirándolo directamente a los ojos. «Una que incluye los detalles más personales de su conspiración, sus familias, sus otros negocios. Todo quedará expuesto si no aceptan mis términos». Luther la observaba con una mezcla de odio y admiración reluctante. «Siempre supe que eras inteligente, Beatrice, pero nunca imaginé que fueras tan despiadada». «Aprendí del maestro, querido duque», respondió ella con una sonrisa fría. «La diferencia es que yo lo hago para proteger, no para robar». Tras una tensa deliberación, los hombres accedieron a sus términos. Mientras firmaban el documento uno por uno, la puerta se abrió repentinamente y Eleonora Hartwig entró como una tormenta. «¡Luther!», exclamó, ignorando a los demás presentes. «Mi padre está furioso. Dice que nunca más seré bienvenida en su casa si permanezco asociada contigo». Se detuvo en seco al ver a Beatrice. «¿Qué hace ella aquí?». «Salvándonos de la ruina total», respondió Luther con amargura. «Algo que tú no pudiste evitar a pesar de tener la información anoche». Los ojos de Eleonora se llenaron de lágrimas de furia y humillación. «Me dijiste que estaríamos juntos después de que obtuvieras lo que necesitabas, que nos casaríamos en cuanto fuera conveniente». Luther evitó su mirada, concentrándose en el documento. «Las circunstancias han cambiado. Lo que Luther quiere decir», intervino Beatrice con una calma estudiada, «es que ya no te necesita, Eleonora. Nunca te necesitó realmente, excepto como una distracción placentera». Eleonora giró hacia Beatrice, temblando de rabia. «Tú no eres mejor que yo. Ambas fuimos peones en su juego. La diferencia», respondió Beatrice, recogiendo el documento ya firmado, «es que yo cambié las reglas». Cuando Beatrice abandonó la mansión Ashmere por última vez, la noticia del escándalo ya había llegado a cada rincón de Oxford. Grupos de personas se reunían en las calles comentando los eventos, mientras carruajes abandonaban apresuradamente la ciudad llevando a invitados de la boda que preferían evitar verse asociados con el escándalo. Al regresar a su casa, Beatrice encontró a su padre conversando con James Sullivan en el salón. El editor se puso de pie al verla, con una expresión de profundo respeto. «Ha sido usted más valiente de lo que cualquiera podría haber esperado, señorita Drywind», dijo, inclinándose ligeramente. «Su historia ha causado una conmoción sin precedentes». «Y apenas comienza», respondió ella, entregándole el acuerdo firmado. «Aquí está la segunda parte. Un acuerdo legal que transformará el robo en una colaboración legítima». Sullivan examinó el documento con asombro. «Esto es extraordinario. No solo ha expuesto la conspiración, sino que la ha convertido en algo beneficioso para todos excepto para el orgullo del duque», comentó el profesor con una sonrisa irónica. «Y creo que podemos vivir con eso». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Como Beatrice había previsto,
El escándalo inicial dio paso a un interés generalizado por el trabajo del profesor Drywind. La sociedad recién formada comenzó a implementar sus teorías en varias fábricas de Manchester, con resultados prometedores que pronto captaron la atención de industriales de toda Europa. Luther Ashmere, aunque profundamente humillado, se benefició financieramente del acuerdo, pero su reputación nunca se recuperó por completo. Se retiró temporalmente a su propiedad en Escocia, donde, según los rumores, Eleonora Hardwick eventualmente lo visitaba con discreción, aunque nunca llegaron a formalizar su relación. 3 meses después de la boda que nunca fue, Beatrice se encontraba en la biblioteca Bodleian investigando para un artículo que estaba escribiendo sobre la aplicación práctica de las teorías termodinámicas en la industria textil. Su vida había cambiado radicalmente. Lejos de convertirse en duquesa, había encontrado un nuevo propósito como colaboradora de su padre y escritora científica por derecho propio. «Señorita Drywind», dijo una voz familiar. El viejo bibliotecario se acercó con una sonrisa afectuosa. «Hay alguien que desea hablar con usted». Beatrice levantó la vista para encontrarse con un hombre joven que no reconoció de inmediato, alto y de porte distinguido, con cabello castaño y ojos inteligentes que la observaban con interés. «Señorita Drywind», saludó con una inclinación formal. «Permítame presentarme. Soy Robert Hartley, representante de la Royal Society de Londres». «Señor Hartley», respondió ella intrigada. «¿En qué puedo ayudarle?» La Royal Society ha seguido con gran interés los desarrollos recientes en la aplicación de las teorías de su padre, explicó él, tomando asiento frente a ella con su permiso. Pero también hemos quedado impresionados por sus propios escritos sobre el tema. Su artículo en el Oxford Chronicle sobre la democratización del conocimiento científico fue particularmente notable. Beatrice sintió un rubor de orgullo. El artículo al que se refería había sido su respuesta personal al escándalo, argumentando que el conocimiento científico debería beneficiar a la sociedad en su conjunto, no solo a unos pocos privilegiados. «Es muy amable, señor Hartley, pero apenas estoy comenzando mis propias investigaciones. Precisamente por eso estoy aquí», continuó él con entusiasmo. «La Royal Society está formando un comité especial para estudiar las aplicaciones sociales de los avances científicos. Nos gustaría invitarla a participar como miembro corresponsal». Beatrice lo miró con asombro. La Royal Society rara vez extendía tales invitaciones, y nunca antes a una mujer. «Sería un honor extraordinario», respondió finalmente. «Pero debo preguntar, ¿no temen la controversia? Mi nombre sigue asociado con el escándalo Ashmere». Robert Hartley sonrió. «Señorita Drywind, lo que algunos llaman escándalo, otros lo consideramos integridad. Su valentía al exponer esa conspiración demostró exactamente el tipo de compromiso ético que valoramos en la comunidad científica». 6 meses más tarde, en una clara tarde de primavera, Beatrice se encontraba en Londres, saliendo de una reunión de la Royal Society, donde había presentado su primer informe oficial. A su lado caminaba Robert Hartley, quien durante los últimos meses se había convertido en un colaborador cercano, y para sorpresa de Beatrice, en un amigo estimado. «Tu presentación fue recibida con gran entusiasmo», comentó él, mientras paseaban por los jardines de Kew. Incluso el viejo Lord Pembroke, que rara vez elogia a nadie, parecía impresionado. «Aún queda mucho trabajo por hacer», respondió ella, aunque no pudo evitar sonreír. «Las fábricas de Birmingham apenas están comenzando a implementar los nuevos métodos». «Siempre mirando hacia adelante», observó Robert con admiración. «Es una de tus cualidades más notables, Beatrice». Ella lo miró, sorprendida por el uso de su nombre de pila, pero no desagradada. Durante estos meses, su relación profesional había evolucionado gradualmente hacia algo más personal, aunque ninguno de los dos lo había reconocido abiertamente. «A veces también es importante mirar atrás», dijo ella pensativamente, «para apreciar cuánto ha cambiado». Se detuvieron junto a un estanque donde cisnes blancos nadaban con elegancia. En la distancia, las torres de Londres se recortaban contra el cielo azul. «¿Te arrepientes?», preguntó Robert suavemente. «De no haberte convertido en duquesa, quiero decir». Beatrice reflexionó un momento antes de responder. «No, ser duquesa habría significado limitar mis posibilidades a lo que la sociedad considera aceptable para una mujer de ese rango. Ahora puedo seguir mi propio camino, contribuir con mis propias ideas, y has inspirado a muchos en el proceso,
añadió él. Recibí una carta de una joven estudiante de Cambridge que dice que tu historia la motivó a perseguir sus estudios científicos a pesar de la oposición familiar. Un sentimiento de profunda satisfacción invadió a Beatriz. Este era un legado mucho más valioso que cualquier título nobiliario. Hay algo que he querido decirte, continuó Robert con repentina seriedad. He recibido una oferta para dirigir una expedición científica a América. La Universidad de Harvard está interesada en nuestros avances y quiere establecer un intercambio formal de conocimientos. Es una oportunidad maravillosa, dijo Beatriz, ignorando la punzada de decepción que sintió ante la perspectiva de su partida. Lo es, asintió él, pero no deseo ir solo. Tomó sus manos entre las suyas. Beatrice Drywind, ¿me harías el honor de acompañarme, no solo como colega, sino como mi esposa? La sorpresa dejó a Beatriz momentáneamente sin palabras. A diferencia de su compromiso con Luther, que había sido calculado y frío, la propuesta de Robert surgía de un afecto genuino y un respeto mutuo cultivado a través de meses de colaboración intelectual. Robert, respondió finalmente, con voz emocionada pero firme, aceptaré tu propuesta con una condición, lo que sea, dijo él con fervor, que nuestra unión sea una verdadera asociación, que continuemos nuestro trabajo juntos como iguales, sin que mi contribución quede a la sombra de la tuya. La sonrisa de Robert iluminó su rostro. No esperaría menos de la mujer que desafió a un duque por defender la verdad. Será un honor trabajar a tu lado como iguales por el resto de nuestros días. Cuando regresaron a Oxford para compartir la noticia con el profesor Drywind, encontraron la ciudad en plena primavera, tan diferente del frío invierno cuando el escándalo había estallado. Las torres académicas que una vez habían sido testigos de la casi boda de Beatriz con el duque, ahora presenciaban su renacimiento como científica respetada por derecho propio. La mansión Ashmere, según contaban, permanecía mayormente vacía, con el duque prefiriendo sus propiedades más alejadas del constante recordatorio de su humillación. La sociedad industrial, sin embargo, prosperaba bajo la dirección conjunta del profesor Drywind y los antiguos conspiradores, ahora socios legítimos, y así, lo que había comenzado como una traición descubierta se había transformado en un nuevo comienzo. Beatrice Drywind, quien una vez estuvo a punto de convertirse en duquesa por conveniencia, había encontrado un camino diferente y más satisfactorio, el de una mujer que se atrevió a desafiar las expectativas de su época para defender la verdad y la justicia. En los años venideros, cuando la gente de Oxford contaba la historia de cómo Beatrice Drywind descubrió la traición del duque antes de la boda, siempre concluían con la misma frase, y lo que hizo después sorprendió a todos, porque en un mundo donde se esperaba que las mujeres fueran sumisas y aceptaran su destino, ella había elegido forjar el suyo propio, inspirando a generaciones futuras a hacer lo mismo.